Durante 3 horas de la tarde de este miércoles 26 de junio, la democracia boliviana parecía en peligro terminal. Militares en las calles entrando por la fuerza al Palacio Presidencial. La historia parecía inicialmente un retorno a las imágenes tan usuales de nuestro continente durante el siglo XX, con lo que a todas luces era un clásico intento de golpe de Estado. Pero terminó demostrando que esos tiempos, al menos por ahora, quedaron atrás, y que las democracias tienen poder de resiliencia y capacidad de resistencia, al menos en contra de formas violentas de derrocamiento. El antecedente a esta crisis es una historia compleja y llena de personajes, pero enfoquémonos en 3 aristas. La primera es la enorme crisis económica que vive Bolivia, con el deterioro o agote de varias de las formas de riqueza extractiva de las que habían gozado las últimas décadas, como la plata y el gas, y ante la aparente incapacidad de levantar las formas de riqueza potenciales que el país tiene en grandes cantidades, como el litio. Las paciencias se agotan, las ayudas sociales se hacen infinanciables, las deudas públicas aumentan, los dólares se acaban, las reservas se terminan, y la sensación de crisis generalizada y de futuro oscuro se instala en buena parte del país. El presidente Luis Arce había sido el gran responsable del aumento de la riqueza durante los gobiernos de Evo Morales, pero ahora la situación parece habérsele salido de las manos. La segunda arista es la herencia de desconfianza tras la crisis política del 2019, que marcó el fin de los gobiernos de Evo Morales, con una reelección hecha a contrapelo de la voluntad popular, una renuncia empujada por acusaciones de fraude electoral posteriormente cuestionadas, con él temporalmente exiliado, con su sucesora interina Jeanine Áñez, que llegó al poder por vías al menos constitucionalmente dudosas, que hoy la tienen en la cárcel tras procesos también cuestionados. Todo es una compleja historia donde básicamente nadie queda con sus manos limpias y todos quedaron profundamente enemistados. Y la tercera arista es el conflicto dentro del partido fundado por Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, o más, ya que la imposibilidad legal de Morales de presentarse nuevamente a la presidencia hizo que definiera a un heredero, a Luis Arce, que una vez en el gobierno vio quebrarse sus relaciones con Morales y a su partido quebrado por la mitad, con ambos pretendiendo competir en las presidenciales del 2025. En un nuevo caso de la larga historia de herederos latinoamericanos que terminaron divorciados políticamente de sus antecesores, muchas veces incapaces de dejar el protagonismo y el poder, tal como Correa y Moreno en Ecuador o Uribe y Santos en Colombia. Todo esto dejó al presidente Luis Arce con brutales oposiciones hacia la derecha, y la brutal oposición de Evo Morales también en su propio mundo. Era una frágil minoría parlamentaria y con una aprobación ciudadana de menos del 20%, siendo una de las más bajas del continente. En este contexto, el día lunes 24 de junio, el comandante general del ejército, Juan José Zúñiga, dijo en una entrevista que Evo Morales no debía competir en las presidenciales del próximo año, sino que tenía que estar en la cárcel, y que llegado al caso no permitiría que pisotee la Constitución y que desobedezca el mandato del pueblo. El martes, el presidente Arce, adversario de Morales, acusando correctamente una inaceptable intromisión política del general, lo destituyó a su cargo. Pero el miércoles, el destituido general apareció en el centro de La Paz al mando de una columna de tropas y blindados, donde se tomó la Plaza Murillo, alrededor de la cual están todos los poderes del Estado. Ahí, el general Zúñiga hizo sus demandas públicamente. Exigía al menos un cambio de gabinete y también quería liberar a quienes llamó prisioneros políticos, como la expresidenta Áñez. Aquí están las Fuerzas Armadas con su pueblo. General, le ha acusado de un golpe de Estado militar. ¿Qué acciones se van a tomar? ¿Desde cuándo se van a cuartelar, general? Pronto va a haber una posesión. Seguramente pronto va a haber un nuevo gabinete. Las unidades militares están en posición de apronte. Todas las unidades. Pero es un golpe de Estado militar. Poco después, en el momento de máxima tensión, un vehículo blindado colisionó las puertas del Palacio Quemado y el general Zúñiga ingresó, donde se le enfrentó cara a cara el presidente Arce, quien le exigió la desmovilización de las tropas en una imagen que quedará para la historia. Vuelva a las órdenes y lleve toda la policía militar a sus cuarteles en este momento. No puede ser eso, no puede ser el desprecio, tanta lealtad. Lo que usted está haciendo contra el pueblo boliviano no se lo vamos a permitir. El presidente contra la democracia, contra su pueblo. ¡Viva la democracia, carajo! Si usted respeta el mando militar, como dice ser un buen militar, despliegue todas estas fuerzas. Ese es un momento general. ¡El pueblo está conmigo! ¡Para los militares son Es un orden. ¿No me va a hacer caso? No. La escena siguiente ocurrió en el Palacio de Gobierno, donde en una breve ceremonia el presidente Arce juró al nuevo comandante general del ejército y a una nueva cúpula militar, mostrando una unidad de los mandos de las Fuerzas Armadas. En pocos minutos la policía estaba ahuyentando a las tropas de la Plaza Murillo y columnas de multitudes fieles al gobierno se tomaron la plaza, apenas 3 horas después de haber comenzado la crisis. Poco después el general Zúñiga era arrestado.
Pero mientras era arrestado, propuso la estrambótica explicación de que había sido el propio presidente Arce quien lo había mandado a movilizar las tropas y fingir un golpe, porque necesitaba aumentar su aprobación de gobierno. Historia que era exactamente la misma que estaba siendo movida desde hacía horas por los tradicionales canales de desinformación de las redes sociales. Y bastantes fuerzas de la oposición se terminaron colgando también de esa explicación, que parece más políticamente conveniente de lo que es verosímil. Algo notable es que, a pesar de las totales desconfianzas políticas, todos los actores relevantes de la política boliviana rechazaron enérgicamente la asonada militar. Tanto Evo Morales como los expresidentes Tuto Quiroga, Carlos Mesa y desde la cárcel Yanín Áñez incluso. Todos criticando fuertemente el gobierno de Arce, pero defendiendo su derecho a estar en el poder hasta el final constitucional de su mandato, y solo validando a las urnas como único mecanismo aceptable para ponerle fin. Bolivia, tal como Ecuador y Perú, han demostrado tener gobiernos frágiles, cuyos presidentes usualmente no llegan al final de su mandato, por renuncia o destituciones, pero al menos en este siglo ya no por la vía de golpes militares. También, todos los gobiernos de Sudamérica dieron su rápida condena a la intentona militar y su defensa a la democracia y las instituciones de Bolivia, y quebrando la lamentable costumbre de gobiernos defendiendo a los de su lado, pero guardando silencio e incluso apoyando las amenazas a la democracia políticamente adversarias, esta vez todos los gobiernos de derecha de Sudamérica rechazaron la intentona militar y llamaron a defender la democracia boliviana. El de Paraguay, de Santiago Peña, el de Ecuador, de Daniel Noboa, el de Luis Lacalle Pou, de Uruguay, todos ellos mientras la crisis estaba ocurriendo, y una vez terminada la crisis también envió una declaración similar a la canciller argentina del gobierno de Javier Milei. La unanimidad de los apoyos a la democracia e institucionalidad de Bolivia marcaron un hito en el desarrollo y respeto institucional de nuestro continente. En general, las democracias ya no terminan por golpes militares en América Latina, sino, tal como en buena parte del resto del mundo, terminan por procesos de lento deterioro que duran usualmente varios años. Procesos que siempre son más simples de detener y revertir de lo que es detener el fuego de metralla, de tanques o aviones de combate. Fueron finalmente 3 horas en las que Bolivia vivió un peligro, pero tras las que Bolivia en particular y el continente en general parecen haber salido fortalecidos.